Una enfermera se sorprende cuando una niña la reconoce por haber visto su foto en la cartera de su padre. La revelación de la identidad del padre de la niña deja a la joven completamente sorprendida. Esta conmovedora narrativa sobre el poder del destino desencadena una transformación drástica en su vida, alterando su curso de un momento a otro. Hola mis amigos, soy Sofía y este es Los Recuerdos de Sofía. Espero que disfruten esta historia. Ana, una chica que aún era muy joven después de enfrentar una dolorosa ruptura con el hombre que amaba, optó por dedicarse intensamente a los estudios, buscando construir una carrera en un área que la cautivara. Proveniente de una familia acomodada, a pesar de disfrutar de una vida confortable y recibir lo mejor de sus padres, la joven optó por abrazar una profesión honorable. Matriculándose en una universidad local, ella decide hacer el curso de enfermería, pero estaba lejos de imaginar el impacto que esta elección tendría en su vida. Con el tiempo, durante sus estudios, ella cruzó caminos con un joven atractivo que también asistía a la misma institución. Este hombre realmente se había enamorado de Ana. Al principio, ella dudó en corresponder al sentimiento, aún atrapada en los recuerdos de su primera pasión. Sin embargo, la persistencia del joven fue tal que Ana terminó cediendo. Con el paso de los años, se casaron y construyeron una hermosa familia. Con hijos y una vida tranquila, parecía que Ana había encontrado una relación armoniosa con alguien que la amaba profundamente. Un día, mientras Ana estaba ocupada poniendo algunas prendas de la familia en la lavadora, una pequeña nota cayó del bolsillo de la ropa de su marido. Las palabras escritas en la nota eran sospechosas y la perturbaron profundamente. Encuéntrame en las escaleras del 2 de gris piso. No puedo esperar para verte. Ana sintió un torbellino de emociones y con el corazón acelerado esperó ansiosamente el regreso de su esposo a casa. Cuando él finalmente llegó, ella no pudo contener la agitación y decidió confrontarlo con la nota. Sin salida, su esposo no pudo negar la verdad cuando fue confrontado por Ana. Admitió que la había estado engañando durante algunos años con una colega de trabajo. Sus palabras golpearon a Ana como un golpe, y tuvo que lidiar con la traición que había sacudido su matrimonio. Ana, criada por sus padres en un ambiente de amor, tenía una comprensión clara de lo que era un matrimonio respetuoso y sincero. Incluso ante las súplicas de perdón de su esposo, no podía ignorar la profundidad de la traición que él había cometido. La idea de permanecer en una relación marcada por la infidelidad simplemente era inadmisible para ella. A pesar de las lágrimas y las disculpas de su esposo, Ana tomó una decisión firme: pedir el divorcio. Entendía que la confianza había sido rota irreparablemente y que un matrimonio saludable no podía construirse sobre cimientos tan frágiles. Ana estaba decidida a preservar su integridad emocional y seguir adelante con valentía, aunque eso significara enfrentar el dolor de la separación y comenzar una nueva etapa de su vida. En medio de la tristeza y una sensación de desilusión en su matrimonio, Ana se vio sumergida en recuerdos del pasado. Se cuestionaba si las cosas podrían haber sido diferentes si se hubiese casado con su primer amor. Una nostalgia profunda y un arrepentimiento por no haber luchado por el joven la atormentaban, incluso después de tantos años. Impulsada por un profundo sentido de responsabilidad para mantenerse a sí misma y a sus hijos, Ana decide regresar al trabajo. Debido a su formación en enfermería, consigue empleo en una guardería de la región. Con determinación, se embarca en esta nueva jornada profesional, equilibrando sus obligaciones de madre y el deseo de mantenerse independiente. A punto de completar 5 años en ese trabajo, mientras atendía a los niños en el preescolar, Ana se encuentra con una niñita que la observaba fijamente. De repente, la niñita suelta una frase sorprendente: «Te conozco, estás en una foto en la cartera de mi papá». Ana queda momentáneamente sorprendida y curiosa. Ella decide cuestionar a la niña para entender mejor la situación. «¿Tu papá? ¿Cómo se llama él?», pregunta Ana, intrigada. La niña responde prontamente: «Se llama Héctor». Esa respuesta deja a Ana aún más confundida, pues nunca había conocido a nadie con ese nombre. Ella continúa preguntando: «¿Cuántos años tiene? ¿Y cuál es su trabajo?». La niña responde con su inocencia: «Es viejo y trabaja buscando personas y resolviendo misterios».
Ana siente un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de la niña. Se esfuerza por entender lo que está pasando y pregunta, ¿buscando personas? ¿Como un detective? La niñita confirma con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Creo que eso es lo que dice mi mamá que él es. La confusión y el nerviosismo aumentan en Ana. No podía entender por qué una foto suya estaría en la cartera de ese hombre llamado Héctor, que aparentemente era un detective privado. Algunas semanas pasaron, y en un escenario familiar diferente, durante una cena en familia, la misma niñita que había mencionado la foto de Ana en la cartera de su papá, sacó el tema nuevamente en su casa. Mientras todos compartían la comida, la niñita dijo de repente, «Papi, ¿sabes aquella mujer de la que tienes una foto en tu cartera? Ella es la enfermera en mi escuela». El padre dirigió su mirada a la hija con un evidente interés. Preguntó, «Hija, ¿te acuerdas si su nombre es Ana?» Con un gesto afirmativo de la cabeza, la niña confirmó. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el padre la interrumpió con tono de realización. «Finalmente la encontré». Su padre, de hecho, era un detective, y al parecer estaba buscando a Sana desde hace algún tiempo. El ambiente en la mesa se volvió tenso, y una sensación de misterio y expectativa flotaba en el aire. El enigma en torno a la conexión entre el detective y la enfermera estaba a punto de ser desvelado, revelando una trama que podría cambiarlo todo para Ana. Un tiempo después, en un día cualquiera, al salir del almuerzo, esa enfermera se quedó en shock al ver a una persona. Su primer amor, Louis, después de muchos años, estaba allí, frente a la escuela donde ella trabajaba. Se fueron acercando lentamente. Ana, sin entender nada, sin saber cómo ese hombre la había encontrado, se acercó a él y preguntó, «¿Luis? ¿Eres tú de verdad?» Entonces el hombre confirmó y le dijo palabras inimaginables para Ana. Reaparecieron los recuerdos del pasado. Una historia de amor memorable comenzaba. El destino se había encargado de mantener a estas almas unidas desde el principio. Ana y Luis se conocieron siendo niños, vivían cerca uno del otro y también compartían la misma escuela. La amistad entre ellos creció y evolucionó en una pasión genuina, llevándolos a empezar una relación en la adolescencia. Los años pasaron y la conexión entre ellos se profundizó aún más. La complicidad que compartían era notable, un vínculo intenso que muchos buscaban. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado cuando Luis decidió mudarse a otra ciudad en busca de una carrera como periodista. A pesar de la distancia, él continuó comunicándose con Ana por medio de cartas, expresando su amor y añoranza. Sin embargo, las presiones sociales de la época comenzaron a afectar la relación. Las expectativas de la sociedad exigían que los hombres y las mujeres se casaran y formaran familias tempranamente. Sintiendo la presión de estas expectativas, Louis tomó una decisión difícil. Terminó la relación mediante una carta, pidiendo disculpas a los padres de Ana. Aunque Louis amaba profundamente a Ana, la diferencia entre sus orígenes sociales lo atormentaba. Él, de origen humilde, temía no poder proporcionarle a Ana la vida que ella merecía. Impulsado por ese miedo y por el amor que sentía por ella, optó por seguir el camino de la separación. Ana, por su parte, nunca consiguió superar esa partida. La tristeza la acompañó por mucho tiempo, un dolor que parecía no tener fin. Las vidas que se cruzaron tan temprano, unidas por un amor verdadero e intenso, fueron súbitamente separadas por giros inesperados del destino y por las barreras impuestas por la sociedad de esa época. Por otro lado, a pesar de haber seguido sus vidas por separado, Luis tampoco podía dejar de pensar en Ana. En aquella época, Luis siguió el camino de periodista internacional, embarcándose en numerosos viajes conforme a las demandas de su trabajo. Se convirtió en alguien muy culto, lleno de referencias y vasto conocimiento en una miríada de temas. A pesar de su prestigioso empleo, su familia seguía enfrentando desafíos financieros considerables. Un día, la familia de Luis le comunicó que había elegido una novia para él, lo que lo dejó algo incómodo. Era un matrimonio arreglado, una práctica común en esa época que serviría para beneficiar a ambas partes. La joven en cuestión provenía de una familia con sustancial poder adquisitivo y se hicieron varios acuerdos para concretar la unión. Luis, obedeciendo a los deseos de sus padres a pesar de ser un joven adulto independiente, se encontró con la novia indicada por ellos. La belleza de ella lo impresionó y el interés empezó a crecer.
Sin embargo, Ana seguía atormentando sus pensamientos. La sensación de querer buscarla no lo abandonaba. Al regresar a su ciudad natal, donde pasó su infancia, Luis consiguió una transferencia de trabajo que, aunque significaba más tiempo en casa, aún requería viajes frecuentes. Eventualmente, él y la novia se casaron, formando una familia y teniendo hijos a lo largo de los años. La vida de Luis era un torbellino de actividades y la separación de la familia para cumplir con sus obligaciones profesionales le pesaba en el corazón, especialmente por su amor inquebrantable por sus hijos. A pesar de su amor por su esposa y la familia que había construido, Luis aún cargaba el recuerdo de Ana, manteniendo ese sentimiento encerrado en su interior. Sin embargo, un día regresó a casa y encontró a su esposa llorando en la sala. Con los niños ya dormidos, ella le hizo una revelación devastadora. «No aguanto más, me siento terriblemente sola. Me casé contigo para satisfacer a mis padres, pero ahora deseo el divorcio». Luis pidió que ella reconsiderara, pero su esposa estaba decidida. Su matrimonio también había llegado a su fin a pesar de sus súplicas. Años después del divorcio, la nostalgia y el arrepentimiento en relación a Ana continuaban resonando. Luis, en un impulso repentino, tomó una decisión decidiendo que era hora de actuar. Sentía la necesidad innegable de perseguir el sueño de reencontrar a su gran amor, algo que lo motivaba desde siempre. A pesar de que sus esfuerzos solitarios no habían dado resultado, Luis finalmente decidió adoptar un enfoque más incisivo, contratar a un detective privado. El detective enfrentó desafíos para localizar a Ana, ya que ella había cambiado su apellido después de casarse. Sin embargo, por un giro del destino, el detective eventualmente encontró un vínculo. La hija de él estudiaba en la misma escuela donde Ana trabajaba. Volviendo a aquella tarde emocionante frente a la escuela, Luis abordó a Ana, revelando que había contratado al detective para encontrarla. El encuentro improbable trajo claridad a Ana, conectando los puntos que antes estaban dispersos. El tiempo y las adversidades que enfrentaron no fueron capaces de extinguir el lazo que compartían. La separación que los mantuvo alejados por 25 años parecía haber sido un capítulo necesario en sus vidas, preparando el terreno para que sus caminos se cruzaran nuevamente. Parecía que el destino había actuado de tal manera que permitió que los dos reencontraran el camino que habían recorrido juntos en su juventud. Hoy, Ana y Luis disfrutan de un matrimonio que perdura desde hace 15 años, donde el reencuentro tras la separación los hizo redescubrir y reavivar el amor que un día los unió como jóvenes enamorados. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!